Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Si bien el tema que se viralizó el día de hoy es el caso de Alfredo Jalife, su detención también tras la denuncia de Tatiana Cloutier y todo esto que se ha generado en las redes sociales sobre el tema de la libertad de expresión, sobre la propia Tatiana, ¿no? Que también ya se le cuestiona que esté ahí en esta posición de vocera, y sobre Claudia, que también ya respondió sobre este tema aclarando la situación, que ella está en contra de que se le acuse penalmente a las personas por ejercer su libertad de expresión. Sí, es un tema importante, muy importante, y vamos a hablar de él. Pero también vamos a hablar del cuadro más grande, porque todo esto es parte también de un golpe blando muy intenso que se ha dado en las últimas 24 horas. En estas últimas 24 horas, desde ayer, desde que fue detenido por órdenes de los priistas del Estado de Nuevo León, Alfredo Jalife, el día de ayer, un ministro de la Corte violó la Constitución y frenó la desaparición de los fideicomisos. Hoy es exhibido por la Cuarta Transformación, incluso por la propia secretaria de Gobernación. En segundo lugar, también liberan completamente de responsabilidad a Cabeza de Vaca. El exgobernador de Tamaulipas ahora está completamente libre, ya no tiene ningún problema, ya puede regresar al país. Por si fuera poco, también un tribunal colegiado limpió ya completamente y desapareció todas las acusaciones en contra de Rosario Robles, que también esto se da en estas últimas 24 horas. Y a esto hay que sumarle el caso Jalife, que también viene tras una decisión de la Fiscalía controlada por los panistas, que obtuvo la orden de aprehensión de un juez controlado por los panistas en este bloque de Claudio X González. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque también cuál es la desesperación. Ellos saben que cometieron un error político sacando a Samuel García de la jugada, y saben que ahora Movimiento Ciudadano va a estar apoyando a la 4T en la Cámara de Senadores, y con el voto de Movimiento Ciudadano se alcanzan las 2/3 partes, y ya hoy mismo se empezaron a operar los nombramientos en la Cámara Alta, porque ya se tiene la mayoría calificada. Así que en esta lucha de fuerzas, el Poder Judicial quiere confrontar, dar este golpe a la Cuarta Transformación. Y en medio de todo esto también, pues Alfredo Jalife. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a hablar de esta situación. Y vamos a iniciar con la Suprema Corte. El día de ayer se dio a conocer por la noche que un ministro, Javier Lainez, este mismo ministro que habría entregado de manera irregular esta suspensión para que el PRIAN pudiera imponer a su gobernador interino en Nuevo León, es el mismo que decidió desaparecer o suspender, más bien para ser precisos, la desaparición de los 13 fideicomisos, de estos 15,000 millones de pesos que dice él no se pueden tocar. Está suspendido. Esto debido a, una acción de inconstitucionalidad en donde el ministro otorgó esta medida que surtirá efecto mientras la Suprema Corte resuelve el caso. Ahora, los 15 millones no podrán ser utilizados para otros fines como se tenía pensado para la reconstrucción en Acapulco. Se concede, dijo Lainez, la suspensión solicitada por diversas senadoras y senadores, obviamente los del PRIAN, así como determinadas diputadas y diputados del Congreso de la Unión en términos para los efectos que se indican en este proveído. Es lo que dice Javier Lainez. Y esta es la primera decisión, que es una decisión ilegal, que va en contra de la Constitución. Y eso que son los que supuestamente están para defender la Constitución. Los primeros en reaccionar fueron los senadores, justamente en la Cámara Alta. Ana Lilia Herrera señaló que justamente Lainez no puede ser juez y parte, pero no es tanto eso, sino que está violando la Constitución. La presidenta de la mesa directiva aseguró que el artículo 105 de la Constitución en su reglamentaria establece claramente que en temas de controversia constitucional como la que presentaron los diputados y senadores, no procede la suspensión. Ahí está en la ley, ahí está en la Constitución. No es inconstitucional o no es una falta que lo que consideren los ministros, es lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que en controversias la suspensión no procede. Esto significa que la Suprema Corte puede tardar lo que ellos quieran en resolver esta acción de inconstitucionalidad.
Pero mientras esto sucede, tiene que seguir adelante con el proceso establecido en la ley. ¿Qué es lo que dice este proceso? Tienen que hacer un reporte a la Cámara de Senadores sobre la conformación de estos fideicomisos e iniciar los trámites también para su reincorporación a la tesorería de la Federación. No se puede detener este proceso porque está establecido en la Constitución. Y aún así a Javier Lainez le valió un cacahuate lo que dice la Constitución y entregó una suspensión para evitar que se toquen estos recursos. Esto mismo ya también lo retoma la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicando un poco más a detalle esta ilegalidad. Es una literal ilegalidad del ministro de la Corte. No hay una justificación, no hay una manera en la que la Suprema Corte pueda avalar esto. Es una decisión ilegal y aún así se tomó. Y todos ellos, miren, callados. Ahorita vamos a ver también por qué y todo lo demás, pero esto es lo que dice y lo que explica Luisa María Alcalde. Estando de acuerdo con este planteamiento. Por eso llama la atención la resolución del ministro Lainez el día de ayer, donde determina una suspensión para que no se regresen estos fideicomisos, esto derivado de una acción de inconstitucionalidad presentada por unos senadores, pero llama la atención no solamente que suspenda, sino que suspende a pesar de que en la ley reglamentaria de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución claramente señala que no procede la suspensión en contra de normas generales. Tal cual el artículo 64 dice, la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. A pesar de haber legislación expresa, se determinó la suspensión y el ministro lo determina porque dice que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada, porque de actuar así y de extinguir los fideicomisos se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía, de la impartición de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? O sea, dice el ministro que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta, o sea, no debe ser indeterminada, o sea, no debemos aplicar la ley nada más por aplicar la ley, sino que tenemos que tomar este caso en particular en donde se afecta a los trabajadores del Poder Judicial. Y luego salen a decir que el presidente no respeta la ley y lo critican con esta frase de que no me vengan que la ley es la ley. Bueno, eso es lo que está diciendo el ministro de la Corte, no me vengan que la ley es la ley, porque yo voy a decidir otorgar la suspensión aunque la ley establece explícitamente que no se puede entregar esta suspensión. Y entonces, para que no hablemos de este tema, viene la avalancha de decisiones. Es que es increíble también cómo todo lo tenían organizado. El día de hoy por la tarde aparece Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, que está prófugo allá en los Estados Unidos, al igual que Ricky Riquín Canallín. Y sale a presumir que justamente el día de hoy le entregaron un juez federal, como debe de ser, de los de Norma Piña, le entregó ya una decisión en donde lo libera de cualquier acusación que tenía en su contra por estos manejos irregulares de sus finanzas. Esto es lo que presume Cabeza de Vaca. ¿Cómo están? Como les he venido diciendo desde hace más de 2 años, el tiempo y la ley me han dado la razón. Por tercera ocasión, el Poder Judicial de la Federación así lo determinó. El pasado viernes, una juez federal confirma mi inocencia a la fabricación de hechos y delitos falsos de los que fui acusado y que, por cierto, jamás ocurrieron. Todo esto con el único propósito de dañar mi imagen pública y con ello frenar mi participación en la vida política del país. En pocas palabras, todo esto ha sido una vil y cobarde persecución política, como muchas otras que se están llevando a cabo hoy en día, las cuales tenemos que poner un alto en nuestro país. Hagamos de México una nación donde recuperemos nuestras libertades, actuemos con justicia, sin odios y sin rencores, y donde la esperanza venza al miedo. Nos vemos en el 2024. Entonces ya le abren la puerta a Cabeza de Vaca para que pueda regresar al país y muy probablemente va a aparecer en la lista de plurinominales para el Senado de la República. Palomita, pues, asunto resuelto para el Poder Judicial de la Federación. Ese es uno. El día de hoy cerraron otro, en el caso de Rosario Robles.
en donde un tribunal federal confirma su absolución sobre el tema de la estafa maestra. Y es que la segunda instancia, ya hablamos del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal, desechó por el voto unánime de sus 3 magistrados la apelación de la Fiscalía, que la Fiscalía había promovido en contra de la absolución que desde febrero se decretó por parte de un juez federal en contra de Rosario Robles. Se llegó luego de que la defensa de Rosario Robles ganó sendos amparos en los que demostró que la prisión preventiva a la que se sometió por 3 años había sido irregular, y segundo, que la conducta que se le acusaba ya no existía en el Código Penal. Y bueno, en contra de esa determinación, la Fiscalía y la Auditoría Superior de la Federación promovieron la apelación y fueron rechazados. Con lo cual también ya se cierra el caso de Rosario Robles. Otra palomita más, ¿no? Miren lo que ha sucedido en estas últimas horas. Ya tenemos estos 2 casos donde terminan absolviendo. Por ahí hasta van a empezar a blindar ya también más adelante a Ricardo Anaya. Y en medio de todo esto viene el asunto de Alfredo Jalife, la detención de Alfredo Jalife, que se dio el día de ayer por la noche, cuando Javier Lainez estaba anunciando su decisión de entregar la suspensión. A esa hora se le detuvo a Alfredo Jalife en la Ciudad de México. ¿Y por qué se le detuvo? Bueno, él fue acusado por Tatiana Cloutier en el 2022, hace un año, en diciembre del 2022. ¿Por qué? Por haberla difamado, por haberla acusado de que había vendido el litio, entregado al país, y esto no le gustó a Tatiana Cloutier, que cuando ya dejó de ser secretaria de Economía y ya como ciudadana, que eso es lo que sale a presumir, dice ella, pues lo denuncié. Y ahí se quedó la denuncia todo este año hasta que finalmente se activó este diciembre, un año después. Ahora, lo interesante también es que todo esto trae una carga política muy importante, porque todo esto es desde el estado de Nuevo León, porque en Nuevo León todavía la difamación está dentro del ámbito penal y todavía te pueden meter a la cárcel, que por eso Tatiana hace esta denuncia por allá. Y hay que recordar que la Fiscalía encargada de darle avance a esta carpeta de investigación está manejada por el PRI. Incluso acuérdense que el vicefiscal fue electo gobernador interino del estado de Nuevo León. Durante su elección en el Congreso, acuérdense que fueron los policías ministeriales los que llegaron a resguardar el Congreso del estado de Nuevo León. Incluso Movimiento Ciudadano denunció que estos policías ministeriales no dejaban que los diputados de Movimiento Ciudadano subieran a tribuna. O sea, finalmente el PRI controla la Fiscalía. Adrián de la Garza está a un paso. Samuel García lo ha detenido con amparos y suspensiones que han conseguido por aquí y por allá. Pero ellos son los que tienen el control de la Fiscalía. Y la orden de aprehensión fueron con un juez en el estado de Nuevo León que los controla este señor. Este señor es Arturo Salinas. Si no lo ubican, este señor fue el primer gobernador interino que escogió el Congreso de Nuevo León. Solo que se le rebotó la Suprema Corte del Tribunal Federal Electoral. ¿Por qué? Porque este señor es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Él maneja los jueces en el estado de Nuevo León y no podía ocupar 2 poderes. ¿Saben dónde estaba antes de llegar a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia? Era el coordinador parlamentario del PAN en ese Congreso del estado de Nuevo León. De ahí saltó. Entonces, el PRI controla la Fiscalía, el PAN controla a los jueces y ¡pum! Un año después sale la orden de aprehensión, justo cuando Tatiana Cloutier es vocera de Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para meterle ruido a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que están buscando con esta decisión. Claro, todo parte del hecho de que Tatiana Cloutier denunció a Alfredo Jalife. Incluso para mí esta parte es muy cuestionable en lo general, en lo particular, en lo general, como quiera. Para mí esta decisión de Tatiana es una decisión equivocada, sobre todo porque va en contra de lo que está impulsando el presidente López Obrador, que es la libertad de expresión. Acuérdense, prohibido prohibir. Y el presidente no se ha cansado, porque es incansable, pero ha insistido día tras día, cuando se le pregunta además sobre el tema, que él
él ha impulsado y aquí en este país se goza de una irrestricta libertad de expresión, con todo lo que esto significa. Porque bueno, Alfredo Jalife no es un angelito cuando habla y critica a quienes critica, eso lo sabemos, es muy duro en sus señalamientos y en sus palabras y en sus adjetivos. Pero esa es la libertad de expresión y ahora lo detienen por ejercer su libertad de expresión. Ahora, Tatiana Cloutier se justifica, sube 2 videos en sus redes sociales, este es uno de ellos, en donde deslinda a Claudia Sheinbaum y efectivamente, Claudia no tiene nada que ver en todo esto porque esto fue desde el 2022, fue desde hace un año, cuando acababa de salir del gobierno del presidente López Obrador y que hay que decirlo, no salió precisamente por la puerta de adelante, no salió en medio de aplausos, salió bastante cuestionada, incluso por los propios grupos al interior del gobierno federal. Bueno, esto es lo que menciono. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho con dolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano, hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022, es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el estado de Sinaloa, quien vive hoy en el estado de Nuevo León y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe. Y no, efectivamente, esto no tiene nada que ver con Claudia Sheinbaum. Es como si nosotros empezamos a esculcar la vida de las personas de 2, 3, 4 años para atrás, empezamos a encontrar cosas extrañas y lo queremos vincular con Claudia Sheinbaum. Pues es algo similar, solo que esto se reactiva perversamente por el PRI y el PAN ahorita que tiene esta posición y donde todo lo que hagan sus miembros del equipo de precampaña, todo de alguna manera se le vincula a Claudia Sheinbaum y esa es una realidad política que no surge con Claudia y con Tatiana, así es. En el caso del gobierno, si hacen algo sus funcionarios, obviamente esto le rebota al presidente y el presidente tiene que salir a responder por ellos. Es lo mismo en este caso. Y aunque Tatiana presume que ella lo hace como ciudadana, finalmente ella denuncia a Jalife por hacer estas acusaciones cuando ella era funcionaria pública, que esta es la parte que a mí en lo personal no me agrada para nada. Sí, ella había salido del gobierno, pero Jalife no la criticó por ser esposa, mamá, lo que sea, ciudadana, sino la criticó por su paso en la Secretaría de Economía. Ahí es donde esta parte ya no me termina de agradar a mí en lo personal y yo creo que es de lo más cuestionable de todo. Pero bueno, regresando al tema político, Claudia Sheinbaum también se refirió a esta situación, sobre todo porque, pues sí, también Jalife ha hablado mal de Claudia y evidentemente, aunque no sea al interior de la 4T, no lo duden que esto al ser planeado por el PRI y por el PAN, ya se están frotando las manos. No lo duden que Max Cortázar, que es un experto en guerra sucia, el experto de Felipe Calderón, está ya preparando una campaña para decir que Claudia es autoritaria y que mete a la cárcel a la gente que la critica. Es obvio, es natural, si lo estamos viendo. Y esto hasta lo denunció el propio Samuel García, se la aplicaron a él y ahora se la quieren aplicar a Claudia Sheinbaum. Pues es muy importante su respuesta el día de hoy. Pues una denuncia que hizo Tatiana Cloutier hace un año por difamación, por calumnia. La verdad es que Tatiana pues es una mujer impecable, entonces ella en su derecho pues lo está denunciando. ¿Qué creo yo? Que en lo referente a la calumnia, a la injuria, que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal,
Tatiana y no creo que el tema de la difamación deba ser penal. Pues sí, es lo que señala Claudia Sheinbaum. Muchos se preguntan, o más bien dicen, que la debería de correr. Pues yo creo que ya Tatiana sí va a llevar una carga negativa al equipo de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, lo que se ha dado en estas últimas horas es ya una estrategia para arropar a Tatiana Cloutier. Ya se pronunció a favor de ella Mario Delgado, ya se pronunció a favor de ella Noroña, Epigmenio Ibarra. En fin, la cúpula se ha pronunciado a favor de ella. De alguna manera entiendo la estrategia política de no entregar la cabeza de la vocera al PRI, porque esto es una estrategia del PRI y del PAN. Y aunque, pues yo creo que eventualmente tienen que hacer a un lado a Tatiana. Ese es mi punto de vista como estratega político, vamos a decirlo así, pero a mí nadie me está preguntando y no estoy en el, como se le dice, el war room de Claudia Sheinbaum, pero yo creo que sí es un punto débil que ya encontró la oposición, el PRI y el PAN, y ya lo están operando, o ya la están operando. Bueno, esto en cuanto al Poder Judicial, y si vemos son varias cosas que se acumulan en estas últimas horas. Ahora, ¿qué es también lo que les preocupa? Lo que está sucediendo en la Cuarta Transformación. Porque estas acciones tienen reacciones. Y no solo hablamos de las redes sociales, sino también las reacciones políticas. El asunto de Samuel García cambió el escenario. El escenario sobre todo en la Cámara Alta, en donde ahora Movimiento Ciudadano se estaría ya sumando a la Cuarta Transformación. ¿Para qué? Para debilitar el poder de Norma Piña. Ya se dieron cuenta que Norma Piña responde a intereses políticos, porque si estuviera trabajando para ellos no estarían preocupados, pero ya se dieron cuenta cómo son capaces de descarrilar a su gobernador, a su candidatura presidencial, y ahora también, ojo, ya le quitaron la suspensión y ya abrieron la puerta para que el Congreso de Nuevo León pueda iniciar un juicio político en contra del gobernador. O sea, ya también lo dejaron expuesto. Entonces Dante Delgado responde y dicen, bueno, pues si así van a hacer las cosas, adiós al bloque de contención, este bloque de la oposición que frenaba las reformas de la Cuarta Transformación. Y hoy Dante Delgado lo declaró muerto, señalando que justamente los agravios, porque así es como ellos se sienten agraviados, pues tienen consecuencias. Y ahora entonces la Cuarta Transformación, por este pleito entre los opositores, consigue votos que necesita para sacar la mayoría calificada. Esto es lo que dijo Dante. Senador, el bloque de contención ya está roto. Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado? Frián. ¿Por qué motivo? Nada más cuéntenos un poquito, porque usted considera que ya está muerto. Senador, está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo reintegrar. Está muerto. Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención. Muerto. Porque no pueden contener nada. Oiga, senador, Esto es por lo del caso de Nuevo León, senador. Es por muchas cosas. ¿Cuáles, senador? No estamos de acuerdo con la vieja política que ella representa. Y los agravios siempre tendrán consecuencias. Esta sería una de las primeras acciones que haría Movimiento Ciudadano, senador. Luego dijo de que y los iban a... Pues es lo que dice Dante Delgado entonces, la advertencia. El bloque de contención ya no puede contener nada. Y es que con los votos que tiene Movimiento Ciudadano, y esta es la tabla, podemos ver que ellos se han convertido en la tercera bancada más importante en el Senado de la República. Y sumado a los de la Cuarta Transformación, ahí están todos, se consiguen las ansiadas, las deseadas 2/3 partes de la votación. Y con esto se destraban varias cosas. Se abren las puertas del cielo, por decirlo de alguna manera, por decir la expresión. Y se pueden ya hacer las designaciones, empezando sobre todo con lo que tienen en puerta, lo inmediato, que es la amenaza que tienen incluso desde el Poder Judicial, que es la designación de los comisionados del INAI. Ya con esta votación, ya se pueden escoger comisionados del INAI, pero no los que quiere el PAN. Ya ahora la 4T puede impulsar a otros comisionados, otras listas, otras ternas y aprobarlas con Movimiento Ciudadano. Y para deshacerse de las que había mal negociado Ricardo Monreal, el día de hoy en el Senado de la República decidieron rechazar estas ternas. Le dieron
fin al proceso. Dijeron, estas no sirven, nos deshacemos de ellas, emitimos una nueva convocatoria en donde van a entrar personas en las que sí confiamos para que estén en el INAI. Porque el PAN decía, a los que quieran poner, nosotros lo votamos. Pues sí, ellos escogieron toda la lista. Por eso no les preocupaban los nombres, porque todos los nombres eran panistas. Y ahora todo cambió. Y los panistas se pusieron furiosos. Y bueno, esto es lo que dice Eduardo Ramírez sobre esta decisión, en donde ahora se va a iniciar desde cero. Se emite una nueva convocatoria, llegan nuevos aspirantes, se arma una nueva lista y ya con la mayoría calificada de la 4T y Movimiento Ciudadano se elige a los comisionados. Junta de Coordinación Política emite los lineamientos. Pudimos haber llevado una votación y volver a regresar a una siguiente. Y entonces iba a ser como un tema repetitivo en el Pleno del Senado y lo que queremos es ampliar nuevamente la convocatoria para evaluar otro tipo de perfiles. Quedan salvaguardados sus derechos quienes pasaron el primer filtro de idoneidad. Todos podrán participar y volveremos a iniciar el procedimiento con miras de resolver, ahora sí, el nombramiento de los comisionados. ¿Rechaza que sea una simulación? No lo es una simulación, fue un tema que ya hablé en la Junta de Coordinación Política, la estrategia legislativa y los tiempos se hablaron de frente con ellos. El coordinador del PAN asegura que, una vez que se lance una nueva convocatoria, si alguno de los integrantes de las dos ternas que se acaban de rechazar impugna, entonces pues tampoco se van a poder llevar a cabo los procedimientos y que en eso consiste, digamos que la trampa. No. Habrá las condiciones para que se lleve a cabo la nueva convocatoria, se volverán a reunir todos los perfiles, están en su derecho de impugnar quien así lo desee. Nosotros estamos actuando conforme a los lineamientos que emite el órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política, y será ya la Comisión de Transparencia quien haga las comparecencias y toda la convocatoria. Pero si Pues es lo que dice Eduardo Ramírez. Entonces empieza desde cero con el tema de los comisionados del INAI. Ya tienen las 2/3 partes. Con esto también ya tienen las 2/3 partes para elegir a la próxima ministra. Aunque no se necesitan porque sabemos que si lo rechaza la oposición el presidente la puede definir. Pero bueno, Morena quiere que sea una decisión que sea tomada por el Senado. Ya dijo el PAN que no, ya dijo el PRI que no, ya dijo el PRD que ellos no le entran. Así que los votos vendrán de Movimiento Ciudadano. Ahí está el segundo acuerdo. Y el tercero, viene también la designación de magistrados en los tribunales electorales regionales. Son 5 salas, 5 ternas que tienen que definirse por el Senado de la República, que es la sala regional de Guadalajara, Monterrey, Jalapa, México y Toluca. Ya están las ternas, no se han hecho las designaciones porque no se había tenido las 2/3 partes. Ahora también y sobre todo en los estados o en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, donde gobiernan Enrique Alfaro y Samuel García, obviamente, Movimiento Ciudadano está acordando con Morena para decirle, ayúdame a poner a alguien que no se vaya con Claudio X González. Mínimo eso, que es lo que están buscando ahora con estas designaciones. Así que entonces todo este escenario de Samuel García le abrió la puerta a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador. Si tuviéramos las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, ahorita podríamos hacer reformas constitucionales. O bueno, la 4T podría hacer reformas constitucionales, porque ahorita Movimiento Ciudadano, como lo dijo Dante, están agraviados, están dolidos, están molestos, por no decir que están todavía un poquito más que enojados. Y están dispuestos a tratar de recuperar parte de lo que perdieron. Y para eso están dispuestos a votar en contra de Piña, en contra del PRI y del PAN, en contra, pues, de quienes le quitaron a su candidato presidencial. Pero bueno, en la Cámara de Diputados no se tiene, pero en el Senado sí. Y ahora todo esto va avanzando. Y también por eso el golpe blando y todo esto que hemos visto en estas últimas horas. Choque de trenes, pues, entre la 4T y el Poder Judicial. Y en medio de todo esto, la polémica de Jalife y Tatiana, en lo particular, que es la vocera, sobre todo que es la encargada de medios, la que tiene que hablar con quienes dan sus opiniones, no en el equipo de Claudia Sheinbaum. En fin, así las cosas, así está la situación. Gracias por los chats, Rogelio Izaguirre, gracias Héctor Vélez.
Tatiana Cloutier ya retiró su denuncia, pero al ser penal se sigue de oficio. ¿Por qué después de un año en Nuevo León atacan? El Movimiento Ciudadano está en Nuevo León. Ojo, ya lo hablamos, es el PRI y el PAN, son los que controlan la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia. Salvador de Silva, gracias. También María Romero, gracias por tu chat. Dice bien Claudia, fría y sabia, no caer en la trampa. Sí, la verdad es que es una trampa que puso el PRI y el PAN. Generó polémica, está muy bien pensada, es una buena, vamos a decirlo así, acción política, lo cual nos revela que ya tienen a personas más mañosas y más perversas trabajando para la causa de Xóchitl Gálvez. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima con mucha más información.